como este pasaje de Lucas en realidad lo que hace es ejemplificar la prioridad de los hijos de Dios. Comenzamos la introducción en la semana pasada hablando de definir qué es una prioridad, ¿no? Y lo dijimos como lo que ocupa el lugar más importante. Y este pasaje hace las veces de ejemplificar la prioridad de los hijos de Dios. ¿Cuál es esta? Oír la palabra de Dios. Es cierto que venimos cada primer día de la semana, que es cuando los domingos, y claro que recordamos el punto más importante y por qué reunirnos el primer día de la semana, porque fue el día en que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Resucitó. Fue levantado de los muertos y resucitó. Y lo que hace la Iglesia de Cristo es celebrar domingo a domingo, primer día de la semana, cada primer día de la semana, desde todo el año, celebrar esta victoria sobre la muerte. Pero lejos, o más bien acompañado de esto, el propósito principal no solamente es venir y alabar, que claro que agradecemos y nos separamos de todo para dedicar este día a Dios y ofrecerle un culto, ¿verdad?, de agradecimiento, de adoración, y entonamos y leemos la palabra y convivimos y a veces comemos juntos y compartimos tiempo juntos. Pero el punto aquí primordial, hermanos, es que venimos ¿a qué? A oír la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si hiciéramos muchas cosas, o hiciéramos y actuáramos o interactuáramos, pero, escuche bien, no escucháramos la palabra de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasaría si esto sucediera? Bueno, pues romperíamos la prioridad del interés o la prioridad del creyente, ¿sí? Esto obviamente es fundamental para nuestros deberes espirituales, a todos los cuales la Biblia nos debe de motivar y empujar la palabra de Dios a hacer. ¿Por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que me dice, la que me guía, la que me indica cómo debo de yo pensar, qué cosas tengo que desear y qué cosas tengo que seguir y hacer en mi vida. Es por eso que la palabra de Dios se vuelve el eje central de vida, y por eso dentro de nuestra doctrina bautista tenemos este punto, que la Biblia es la norma de fe y conducta del creyente. ¿Sí? Ok. Yo quiero leer, antes de avanzar y seguir, algo de un profesor del Seminario Bautista del Sur. Su nombre es Donald Whitney, y en uno de sus libros, que por cierto me obsequiaron, se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Repito, este libro lo puede, bueno, no sé si está en Maranatha, pero mejor lo puede conseguir en otros lados. Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, Donald Whitney. Él es profesor y decano del Seminario Bautista Teológico Bautista del Sur. Fue pastor durante 24 años y ha escrito varios libros. Voy a leer solamente este texto. Dice: ninguna disciplina espiritual es más importante que la asimilación de la palabra de Dios. Nada puede sustituirla. Simplemente no hay vida cristiana sana aparte de una dieta de leche y la carne de las Escrituras. Las razones para esto son obvias. En la Biblia, Dios nos habla de sí mismo, en especial de Jesucristo. Jesucristo es la encarnación de Dios, subraya. La Biblia desarrolla la ley de Dios para nosotros y nos muestra cómo todos la hemos ¿qué? Violado. En ella nos enteramos del modo en que Cristo, como sustituto sin pecado y dispuesto, murió por los que quebrantamos la ley de Dios. Además nos muestra cómo debemos arrepentirnos y creer en Él para estar bien ¿con quién? Con Dios.
En la Biblia, dice Donald Whitney, aprendemos los caminos del Señor y su voluntad, descubrimos cómo vivir de tal manera que agrade a Dios, así como lo que es mejor y más satisfactorio para nosotros. Nada de esta información eternamente esencial se puede hallar en otra parte que no sea la Biblia. Y finalmente termino este párrafo de este libro. Por tanto, si hemos de conocer a Dios y ser como Él, debemos conocer la palabra de Dios íntimamente. ¿Sí? La palabra de Dios es mi mejor relación con Dios. ¿Quiere usted tener una relación con Dios? No espere que le hablen las paredes, no espere que le hable usted caminando, y tiene que acercarse íntimamente a la lectura y meditación de la palabra de Dios. Y después, parte de las lecciones que dan en la enseñanza de la predicación es, después de leer la Biblia, ¿sabe qué tiene que hacer? Volverla a leer. Y después de haberla leído una segunda vez, ¿qué tiene que volver a hacer? Volverla a leer. Es esencial para la meditación de la palabra de Dios. Por eso, si se fijan, hermanos, no hacerse lecturas muy extensas, porque lo importante es leer, meditar, volver a leer y meditar y volver a leer. Bueno, al comienzo del pasaje, vamos a regresar a Lucas, por favor. Aquí vemos que Jesús y sus discípulos, o quienes le acompañaban, los suyos, podemos decir, van de camino, como lo harían por toda Judea, porque usted sabe que estamos hablando de los meses, un periodo de meses, previo a que Él entrara finalmente a Jerusalén, para Él ser entregado como sacrificio. Entonces, no se sabe en realidad dónde se sitúa cronológicamente este punto, pero Lucas lo ubica aquí con un propósito. Intenta poner en nosotros, que somos los lectores de su evangelio, esta posición como la de los que le acompañaban, sus discípulos, sus estudiantes, ¿sí? Listos para absorber la enseñanza del Señor Jesucristo en estos capítulos que siguen. Yo le he dicho que estos pasajes, desde el 9 y fracción hasta llegar antes de la narración de la entrada triunfal, buscan todos estos capítulos hacer que los suyos que estaban acompañándole y nosotros nos capaciten para convertirnos en verdaderos creyentes y discípulos. O sea, hemos entrado en un curso de capacitación extenso, ¿sí? Vamos a seguir en esta capacitación. Ahora, me centro en esto y solamente refiero, no se nos da el nombre de la aldea, ¿o sí? No se nos dice. Sin embargo, Juan nos dice que María, Marta, María y Lázaro, que eran ¿qué? Hermanos. Ellos vivían, ¿en dónde vivían? En Betania. Entonces podemos hacer esta conclusión, ¿sí? Según Juan, capítulo 11, si usted puede ir ahí, en el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén. ¿A cuánto estaba de Jerusalén? 3 kilómetros. Sí, en realidad pues no es lejos. 3 kilómetros me parece que son 3 estaciones de metro. ¿Me explico? Más o menos es lo que recorre una estación, 1 kilómetro. Entonces se da cuenta, ahorita estamos aquí en Xola o Viaducto y llegaríamos, ¿qué le parece? Villa y Cortés, o la que está en Nativitas, ¿no? Entonces, dar de cuenta, esto es una referencia solamente para que usted sepa la distancia que estaba Betania, ¿de dónde? De Jerusalén. Ok, entonces podemos aquí hacer esta referencia y Jesús se encontraba en las cercanías, en las proximidades de Jerusalén, cuando el Señor entró a la aldea. Dice el texto que conoció a una mujer, dice el texto ahí, a una mujer llamada ¿cómo? Marta. Ahora, la forma en que Lucas está presentando a Marta nos refiere a que fue la primera vez que
él tuvo conocimiento, o más bien que conoció a Marta. Ahora, sabemos en otros pasajes que Jesús pasó varias veces y durmió ¿en dónde? En casa de estos 3 hermanos. ¿Sí? Pero aquí parece que Lucas lo está presentando como la primera vez. Dice, se encontró el texto, yo puedo leer, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, ¿qué hizo? Le recibió en casa. Marta le recibió en casa y yo puedo decir, por lo que noto aquí, que le recibió de buena gana. Lo tuvo como un invitado especial. Marta en arameo, a ver, aquí hay Martas, no hay Martas, ¿verdad? Bueno. ¿Y sabe qué significa Marta? No. Señora, en arameo. Señora Patricia, ¿sabe usted? ¿Sí? Entonces, Marta en arameo significa señora. Esto da una referencia que es importante, yo quiero volver a ser enfático en esto. Los nombres para los hebreos o judíos hablan mucho del carácter y de la personalidad de cada persona, ¿sí? Cuando entremos un poco más a detalle veremos por qué yo estoy siendo puntual en esto. Al llamarle señora, está dándole la categoría de que ella era como la cabeza de ¿qué? De ese hogar. Posiblemente era mayor que Lázaro y mayor que ¿quién? Que María. ¿Sí? Entonces, Marta le recibió aquí, que significa de hecho cabeza de un hogar, y se ajusta al carácter y a la posición de esta mujer. Puedo decir entonces que quizá Marta era viuda. En ese momento era ya viuda. No se nos dice en ningún momento que tuviera marido. Y Lucas describe en otro momento que era su casa. Entonces a Marta por lo general se le menciona primero que María. Yo puedo darles pasajes como Juan 11, 29 y 30 y otros más. Se nos da entonces esa referencia al mencionarla primero. En muchos pasajes bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento, los hijos se mencionaban del mayor ¿a dónde? Al menor. Por eso las 12 tribus comienzan ¿con quién? Rubén. De ahí. Y se va hasta el último, el 12º, Benjamín, el pequeño. ¿Sí? Bueno, entonces así comenzamos generalmente, y entonces Marta muy probablemente es que fuera la mayor. A Marta se le da esta posición. Es evidente que Marta era creyente en Jesús. ¿Y por qué podemos decir eso? Mire, note cómo lo llama. Entró a la aldea, le recibió esta Marta, y ella en otro momento, en verso 40, le dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, ¿cómo le llamó? Señor. Entonces, esto queda a notar, hermanos, que Marta reconocía a Jesús como ¿qué? Como Señor. Le estaba dando este punto. Era una mujer de fe que había puesto su esperanza en ¿quién? En Cristo, en Jesús. ¿Sí? Ahora, la historia que vamos a ver en este pasaje se desarrolla mejor dicho, las reacciones de dos posiciones: la devoción y la preocupación. Y esto quiero que usted y yo nos ubiquemos en una. O somos personas con devoción, o somos personas solamente preocupadas. Vamos a ver la primera, devoción, verso 39, por favor. Dice el texto: esta, hablando de Marta, tenía ¿a quién? Una hermana que se llamaba María, la cual ¿qué hizo? Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora, Lucas nunca menciona a Lázaro en este momento, no lo hace, pero sí revela que tenía una hermana que se llamaba María. Aunque obviamente a Marta se le menciona primero, María en este punto es el personaje que central, el personaje importante. Es el personaje que inclusive se convierte en un ejemplo para quién, para usted y para mí y para todo creyente. María es nuestro ejemplo a seguir.
Después que Jesús entrara en la casa, dice que le llamó la atención. ¿Por qué? Dice el versículo 39. María, la cual sentándose a los pies, ¿qué hacía? Oía su palabra. Ahora, la posición de esta María, en primer lugar, nos refiere a que se acercó ¿a quién? A Jesús. Se acercó. Es buscar estar cerca, lo más cerca de Él que ella hubiera podido estar. Esto indica, obviamente, un interés fuerte en su corazón por estar cerca de la enseñanza de Jesús, por verle, ¿por qué? Por oírle, por estar allí con Él, por sentir su presencia. Era un anhelo claro del corazón y de la mente de María, porque al Señor Jesús tendrás que amarle ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas características es lo que llama la atención en varios personajes, que hemos hablado ya de algunos de ellos, cuando aquella mujer enferma, ¿se acuerdan? Que había desperdiciado todo lo que tenía. Sí, después de una enfermedad de muchos años, ella buscó estar cerca de ¿quién? Jesús. Porque ese es el anhelo más grande que usted y yo debemos de tener. Más cerca, oh Dios, ¿de qué? De ti. Anhelo estar. Si conoces ese himno, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba buscando esta María, estar cerca. Y aunque era una posición típica de los alumnos de ese tiempo, para un rabino, sentarse a los pies, en los tiempos del primer siglo del judaísmo, esta era una posición típica de un alumno. Los rabinos, es importante, no recibían alumnos, solamente ¿qué? Varones. Pero el tiempo aquí imperfecto me gusta. Voy a pasar a este verbo, oía. El verbo oía sugiere escuchar continuamente, ¿sí? La atención de María estaba pegada al maestro, a este maestro que fue el más grande que ha existido, hermanos, en toda la historia. El hombre que ha mostrado mayor sabiduría, entendimiento, claridad sobre la conducta, sobre todo punto de enseñanza que el hombre necesita, ha sido ¿quién? Jesucristo. Y allí estaba María, oyéndole continuamente, escuchándole con mucha atención, estaba pegada a Jesús, escuchándote a este maestro poderoso, a este maestro claro, veraz, que en ningún otro momento histórico se había escuchado. Y María mostró la actitud de un verdadero creyente. Y voy a describir esto para este tiempo, hermanos. Vamos a Lucas 6, por favor. En Lucas 6, el mismo Jesús define al verdadero discípulo. ¿Y cómo lo define? Mire, vea lo que dice el verso 47. Lo define como aquel que viene a mí. Entonces, el primer punto, hermanos, del verdadero creyente es el mismo. ¿Viene a quién? A Jesús. No anda buscando en otro lado, no tiene que ir a otro lugar. Y para buscar a Jesús, hermanos, volvemos al mismo punto. ¿A dónde tenemos que ir? A su palabra. Tenemos que estar cerca de Él, buscarle a Él. Y entonces, el que viene a mí, el verdadero discípulo es el que viene a mí, pero no solamente viene a mí, sino que oye ¿qué? Y se queda ahí. No, dice, y las ¿qué? Las hace. Obviamente esto es en contraste del otro que no es el verdadero creyente, que está en el versículo 46. Regrésese, por favor. Y el verso 46 dice que muchos le dicen que Señor, Señor, ¿y qué? No hacen. Entonces, primera definición del verdadero creyente. Viene a Él, dijimos, está buscarle, acercarnos ¿a quién? A Él. Y segunda definición, oye, pero tercera en consecuencia, ¿qué? Hace. No solamente oye, sino que hace. Ahora, pasemos por favor a Lucas 8. Vamos a Lucas 8.
Aquí también el Señor Jesús define a sus verdaderos hermanos, hermanos espirituales. Si usted se regresa de nuestro pasaje, estoy en el versículo 21 de Lucas 8. En contexto, se presentan donde él estaba, verso 19, se presentaban donde él estaba, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él, a causa del gentío. Y se le informó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Y qué quieren hacer? Quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Verdadero discípulo viene a él, oye y hace. Verdadero hermano en la fe es el que viene a él, oye y ¿qué? Hace. Oyeron la palabra de Dios y la hacen. Ahora termino con Lucas 11, por favor, vaya a Lucas 11. Ya lo vimos, verso 28. Por favor, lo lee junto conmigo, dice el texto. Y él dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Eso es, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, Lucas 8, regrésese un poco otra vez, voy para atrás. Aquí lo traigo así para que no se me duerman. Lucas 8, por favor, verso 15. Tenemos ahí este pasaje, es la parábola del sembrador, y aquí nos dice que está hablando la que cayó, pero está hablando de la semilla. La semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída y ¿qué hacen? Dan fruto con perseverancia. Y finalmente, Santiago, vaya usted a Santiago. Santiago, ¿el hermano de quién? De Jesús, que es Jacobo, Santiago. Capítulo 1, versículo 22. De memoria muchos lo saben de memoria todos. Sed que hacedores, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos. A ver, hermanos, venimos aquí a oír la palabra de Dios, pero esa palabra que escuchamos tiene que transformar nuestra vida, nuestra conducta, lo que somos, lo que deseamos, lo que buscamos. Esta palabra de Dios tiene que caer en nosotros, retenerla y guardarla y aplicarla en nuestra vida. Es un medicamento que entra, una pastilla que usted toma y que el cuerpo ¿qué hace? Absorbe y nos nutre y nos da y nos alimenta y nos sana. La palabra sana, hermanos, sana. Nos sana de rencor, de resentimiento, de odio. Cuando Dios habla a nosotros, usted y yo tenemos que retener esa palabra. No hay manera, no hay medicamento, no hay forma de ser sano sin la palabra de Dios. No tiene que ir a otro lado. No tiene que ir a otra persona. No tiene que buscar en nadie. Usted no tiene que estar mendigando amor de nadie, porque aquí está la muestra del gran amor de Dios por usted. Es la palabra de Dios la que revela cuánto nos ama, ¿o no, hermanos? Es la palabra de Dios la que nos sostiene, la que nos consuela. Es la palabra de Dios que me quita el rencor que siento contra una persona que me ha lastimado. Es la palabra de Dios la que me ayuda a perdonar lo que yo no he podido ¿qué? Perdonar. Es la palabra de Dios cuando yo oigo y la hago. Es la palabra de Dios la que me transforma. No hay otra cosa. Pablo aseguró que la iglesia de Tesalónica era verdadera. Vaya a la primera carta de Tesalónica, a los tesalonicenses, por favor. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y Pablo, repito, está afirmando, confirmando la genuinidad de la membresía de estos hermanos. Les está diciendo: ustedes verdaderamente son creyentes. ¿Por qué? Porque cuando recibieron la palabra de Dios,
Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. ¿Me van siguiendo? Dice, cuando recibiste la palabra de Dios, la recibiste no como palabra de ¿qué? De hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Esa es el análisis que hace Pablo. Ustedes recibieron la palabra y la recibieron no como si fuera una palabra que mía, de hombres. Hermanos, hay mucha gente que habla bonito y usted puede ir a muchos lugares donde puede escuchar discursos o formas de motivación. Hay muchos habladores, ¿sí me explico? Daniel Javid y muchas basuras como esas, ¿sí? Que inclusive a veces ocupan palabra de ¿quién? De Dios. Pero son motivacionales. No, la palabra de Dios nos muestra lo que somos, lo vil, lo bajo, los pecadores, lo horrible que somos, porque es lo que somos o no. Sí. Miserables hombres, llenos de pecado, injustos, desnaturalizados, depravados, con mentes enfermas, que no buscamos lo bueno. Eso es lo que hace la palabra de Dios, me muestra lo que soy, un pecador perdido. Pero dice que ellos recibieron la palabra, según como palabra de Dios, palabra de verdad, pero una palabra que actuaba en quién, en nosotros, dice. Y hermanos, en Juan 8, voy por favor, Juan 8, 43. Dice el texto, ya al final casi del capítulo: soy de vuestro padre el diablo, es el título del verso 39. Juan 8, 43. Dice al 47, voy a leerle del 43 al 47. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla ¿qué? Mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ¿qué hace, hermanos? Por favor, vean conmigo. Entonces, escucha la palabra de Dios. Por eso no escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, oír la palabra de Dios es la prioridad. María entendió la máxima prioridad de un creyente: oír la verdad. Esa verdad que ¿de dónde ha venido, hermanos? Del cielo. Fíjense que en la antigüedad o en la historia, el privilegio más grande, y por eso inclusive hay tantos inventos como un ángel Moroni que supuestamente recibió palabra de Dios, ¿sí? Pero las grandes historias, o llámenle ciencia ficción o lo que sea, que se han escrito, es cuando un Dios del cielo, de lo más alto y más grande, se ha revelado ¿a quién? A un hombre. Nosotros hemos tenido y tenemos esta bendición, hermanos, la palabra perfecta ¿de quién? De Dios. Nosotros tenemos esta hermosa bendición, oír la palabra de Dios. Una palabra que ha venido, hermanos, no de quién, de hombres, sino la dulce, amorosa y perfecta palabra de Dios. Quiero que usted esta mañana se siente a los pies de Jesús y usted quiera escuchar su voz. Y lo haga, ¿cuándo, hermanos? Todos los días. Señor, háblame continuamente. Yo continuamente voy a escucharte. Quiero perderme en escuchar tu voz
y escuchar lo que yo tengo que hacer y cómo me tengo que dirigir, porque muchas veces no sé cómo actuar ni qué decir, y muchas veces soy temeroso, como tantos pretextos le puso ¿quién? Moisés, ¿no le dijo? Es que yo no sé hablar y nunca lo he sabido hacer y no puedo hacerlo. Y entonces Dios le contesta de manera muy grosera, yo creo. Bueno, Dios no te dije grosero, pero lo que quiero decirte es que Dios le dice a Moisés, a ver, tontito, ¿quién le dio la voz al hombre? Yo. ¿Y quién le quitó la voz al hombre? Yo. Entiéndelo. Yo doy y yo quito. ¿Sí? Él te puede hacer hablar. A ti que te sientes incapaz de hablar, a ti que eres incapaz de poder haber hecho tantas cosas, Dios te puede hacer lo que Él quiere hacer de tu vida. Ese es el Dios tan maravilloso que nos habla y nos habla hoy. Y por eso me gustó mucho cómo le llamaron a una versión de una Biblia. Dios habla que hoy. Ha hablado ayer, hablará, pero Dios sigue hablando hoy. Y hoy lo tenemos que seguir haciendo, hermanos. Acérquese usted a Dios. Las tres cosas importantes: venir a Él, buscar acercarnos lo más cerca de Él, postrarnos ante Él, reconocerle y saber que solamente de Él puede venir algo que yo necesito, porque nadie puede darme. Deje de estar buscando en donde no tiene que buscar. Busque a Dios y en Él usted estará satisfecho. ¿Sí? Él es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Ven?